¿Cómo está, Seba? Buenos días. Claro, es un punto que preocupa y muchísimo, especialmente porque hay varias personas que ya han denunciado a través de redes sociales algunos problemas que se han suscitado con el abastecimiento de productos, especialmente en zonas del sur de nuestro país. Y estamos precisamente con el ministro de Agricultura, Antonio Walker, que nos acompaña a esta hora de la mañana. Ministro, quiero partir preguntándole por algo que mencionaba precisamente el subsecretario del Interior en esta actividad que ya revisamos en el despacho anterior. Él comentaba que hoy no hay riesgo de desabastecimiento para el país, pero obviamente hay que echar a andar planes de contingencia para la eventualidad de que pueda haber desabastecimiento en zonas específicas. ¿Se puede asegurar esa situación el día de hoy, ministro? ¿Y cuáles son esos planes que se están preparando? Bueno, primero quiero hacer un llamado a la calma, a la tranquilidad. La verdad es que hemos trabajado 6 meses con los camioneros de Chile para que a Chile y a los chilenos no les falten alimentos. Hemos dicho del campo a la mesa para que a Chile y a los chilenos no les falten alimentos. En esta mesa que creamos el primer día cuando partió la pandemia, estamos trabajando con la agricultura familiar campesina, con los camioneros de Chile, hasta el consumidor. Por eso yo quiero hacer un llamado al diálogo, a conversar, para escuchar los últimos planteamientos de los camioneros y llegar a un acuerdo hoy día. Los camioneros de Chile han sido fundamentales para abastecer a Chile y a los chilenos de alimentos. Hemos hecho un trabajo en equipo con ellos y hemos sido muy exitosos. El 14 de junio, cuando la pandemia estaba en su pic, a Chile y a los chilenos no les faltaron alimentos gracias a los camioneros de Chile. Nosotros entendemos las demandas que ellos tienen, pero llegó la hora de conversar, de dialogar y llegar a un acuerdo, porque si no llegamos a acuerdo, en 4 o 5 días más vamos a tener problemas. Hoy día, de la Araucanía al norte, no tenemos problemas de abastecimiento de alimentos, pero sí estamos con un problema en los puertos. Tenemos 220.000 toneladas de grano que tenemos que desembarcar. Con esos granos se hacen concentrados y con esos concentrados, ¿no es cierto?, se alimentan a los pavos, a las aves, a los cerdos, a los vacunos, ¿no? Y también estamos con algunos problemas en la industria láctea, ¿no? Hay mucha recolección de leche que no se ha podido hacer. Por falta de combustible, las plantas faenadoras no han podido seguir trabajando. En fin, llegó la hora de llegar a un acuerdo, porque el ministro del Interior está haciendo todo lo posible por satisfacer las demandas de los camioneros y no podemos poner en riesgo la alimentación de tanta gente que lo ha pasado tan mal en la pandemia, como los adultos mayores, como los grupos de riesgo, etcétera. Entonces, el llamado es a conversar, dialogar y llegar a un acuerdo. Claro, pero ministro, eso es lo que se ha intentado y no ha habido una respuesta satisfactoria por parte de los camioneros. De hecho, la última propuesta fue rechazada y bastante criticada por uno de los dirigentes del gremio que está precisamente en esta movilización. ¿Hasta cuándo entonces esta situación, ministro? Y quizás no hay un poco de condescendencia por parte del gobierno a esta manifestación y a la forma en cómo están actuando los camioneros en vez de aplicar otras medidas para intentar solucionar esta situación. Bueno, la verdad es que hemos intentado un diálogo profundo con ellos. Yo me reuní con José Villagrán 2-3 horas el día jueves en la Araucanía, viajé especialmente a la Araucanía, hablo con Sergio Pérez 3 o 4 veces al día, que son los 2 líderes de este movimiento. También me ha tocado hablar con los conductores. Nosotros decirle a los camioneros que entendemos el grado de violencia que han ellos sido víctimas, ¿no? Se le han quemado 500 camiones, hemos perdido a Juan Barrio, tuvimos un atentado con una niñita que tiene 9 años, una niñita maravillosa, Montserrat, ¿no? Entendemos ese malestar, pero creemos que este tema lo solucionamos conversando y por eso hacemos este llamado al diálogo. Todos hemos intentado el diálogo. El ministro Víctor Pérez es un hombre dialogante, hizo una muy buena propuesta, trabajó 4 o 5 días, lanzamos esta propuesta el día domingo en la noche, ellos la rechazaron. Bueno, llegó ahora el momento de ponernos de acuerdo y dialogar, porque conversando se arreglan los problemas en política, pero no podemos poner en riesgo el abastecimiento de alimentos, porque hay mucha gente sufriendo, hay mucha gente que lo necesita y, por cierto, no podemos alterar el orden público, porque nosotros estamos demandando
orden público. Los camioneros están demandando respetar el Estado de Derecho y son ellos y nosotros y todos los que tenemos que respetar ese Estado de Derecho. No podemos alterar el orden público y estamos con un ministro del Interior que los invita a un diálogo, ¿no es cierto?, para solucionar estos problemas. Entonces yo hago responsablemente un llamado a los camioneros de Chile a tener este diálogo para no poner en riesgo la cadena de abastecimiento de alimentos, porque hay mucha gente que necesita esos alimentos, hay mucha gente que está sufriendo. Los camioneros han sido víctimas de la violencia y tienen mucha adhesión ciudadana, ¿no? Pero en la medida que empiecen a faltar los alimentos, van a ir perdiendo fuerza y van a ir perdiendo la adhesión ciudadana, y eso no es bueno para ellos, ¿no? Ministro, pero insisto, y en base a lo que usted apela a este llamado al diálogo, usted mismo mencionaba recién también que había un acuerdo con ellos para el abastecimiento de los productos en medio de esta emergencia sanitaria que es la pandemia. ¿Han faltado entonces aquellos camioneros que se han plegado a esta movilización, que están evitando también la circulación de otros camiones con productos en medio de todo este conflicto? Yo primero quiero decir que solidarizamos con los camioneros porque han sido víctimas de mucha violencia, ¿ya? Pero para arreglar este problema tenemos que conversar, tenemos que dialogar. Llevamos 6 meses trabajando juntos con los camioneros. Han hecho un trabajo realmente heroico. El 14 de junio estábamos realmente pasándolo mal y gracias a los camioneros Chile, los chilenos tuvieron alimentos, ¿no? Entonces esta no es la forma de plantear sus demandas. Siempre la forma es con un diálogo profundo. No podemos alterar el Estado de Derecho, no podemos alterar el orden público, y por eso decirle a los camioneros que son parte muy importante de este ministerio y del país, que el buen camino es el diálogo, porque creo que corresponde, ¿no es cierto?, reciprocidad con un gobierno que siempre ha estado abierto al diálogo, y creo que llegó hoy día la hora de ponernos a conversar, porque claro, el ministro del Interior tiene que resguardar el orden público, ¿no? Pero no se trata de amenazar a nadie acá, se trata de invitarlos, de acoger sus demandas y nosotros hacer todo el esfuerzo posible para cumplir con las demandas que ellos nos plantean, que son más cámaras de televigilancia, más áreas de descanso, mayores luminarias, mayor protección policial, y en eso estamos trabajando, ¿no? Así es que yo creo que yo hago un llamado a deponer el paro y a conversar, porque no podemos seguir afectando el normal funcionamiento de un país que está sufriendo por una pandemia muy dura. Ministro, se nos acaba el tiempo. Usted acaba de hacer un llamado a que se ponga esta movilización, pero ¿qué pasa si eso no sucede? Yo sé que me va a decir que es atribución del Ministerio del Interior, pero hay puntos que afectan a su cartera, como por ejemplo el abastecimiento y la producción de la cadena de alimentos. ¿Qué pasa si no hay una solución a ese conflicto? ¿Se debería, por ejemplo, invocar a la Ley de Seguridad del Estado para evitar estos problemas? Bueno, invocar a la Ley de Seguridad del Estado es una facultad que tiene el Ministro del Interior. Tendremos que evaluar, estamos trabajando en equipo como ministerio, cada ministro sectorial está alimentando al ministro del Interior respecto de lo que está ocurriendo en cada uno de nuestros sectores, pero por supuesto que el ministro del Interior tiene que poner orden, ¿no? Pero yo espero que no llegar a ese punto. Por eso hago un sentido llamado a los camioneros de Chile a deponer el paro, a conversar, a dialogar, a conversar, porque de esa forma vamos a llegar a satisfacer las demandas que ellos plantean, no con la fuerza, no con la violencia, porque este es un grupo que no quiere violencia, ¿no es cierto? Entonces, que quiere diálogo. Entonces tenemos que ser consecuentes con el diálogo, con las conversaciones, con las propuestas, donde pacíficamente se llegan a acuerdos. Eso es política. Y yo apelo a la responsabilidad, a no alterar el orden público y hoy día llegar a un acuerdo. Ministro Antonio Walker, muchas gracias por esta conversación con CNN Chile, haciendo un llamado el ministro de Agricultura a los camioneros que aún continúan con esta movilización a deponerla. Vamos a estar muy atentos a lo que vaya ocurriendo en las carreteras de nuestro país y también si es que hay una respuesta a este llamado
llamado que hacen las autoridades y cómo se va llevando también toda esta negociación en las próximas horas. Claro, el problema, Jasi, es que ayer la expresión de los camioneros manifestaba mucha distancia respecto a la propuesta del gobierno. No hablaban de un acercamiento ni de pequeños puntos por cerrar para poder deponer su movilización. Hablaban de migajas, ¿no? Y de alguna manera pateaban el tablero respecto a la negociación que se había desarrollado durante el fin de semana con el gobierno. Parecían que las posiciones siguen muy distantes. Veremos qué es lo que ocurre durante el día. Ojalá que efectivamente haya acuerdo pronto para que se acabe ya esta movilización. Gracias por el despacho, que esté muy bien. Igualmente, nos vemos.